Confesiones y confusiones, aquí en Radio UNAM. Con el tema prevención del suicidio están con nosotros el maestro Andrés Vega Rodríguez y el psicólogo Luis Daniel Rodríguez Becerra. Maestrande, ¿cómo se llama? Maestrande, exacto. Estamos en una disyuntiva, o en muchas disyuntivas. Estas personas se encuentran en un conflicto de muchas disyuntivas. Pero, ¿cómo acercarse con alguien de quien se sospecha puede estar pensando en este acto que puede culminar en un desenlace fatal o puede quedarse a la mitad del camino? ¿Cómo sospechar? ¿Cómo acercarnos más bien? ¿Cómo acercarnos a estas personas? Maestro Andrés Vega Rodríguez. Claro, Guillermo. Mira, es una situación complicada. Sospechar que alguien puede estar en este riesgo implica tener muchísima sensibilidad y muchísimo tacto. Hablando de temas de prejuicios y demás, a veces pues es angustiante el pensar que un ser querido, que alguien cercano puede estar considerando terminar con su propia vida. Entonces a veces a las personas les gana la desesperación, les gana ese sentimiento de por favor no te hagas daño. Entonces el acercamiento puede ser pues muy severo, y esto lo único que va a generar es que la persona no se abra, porque al final del día como sociedad la tristeza nos provoca muchísimo miedo. Por eso al triste luego le damos la vuelta. Y eso es todavía más triste, pero bueno. Creo que darles la vuelta no es un camino muy conveniente en las personas. No sé qué opine el psicólogo Luis Daniel Rodríguez Becerra. Pues justamente es un tema tabú, se le ve como algo ominoso de lo que jamás se debe hablar. Y a la hora de acercarse a alguien con sospecha de esto se debe hacer sin juicios, sin toda esta parte de juzgar. Aquí valdría mucho la pena mencionar la palabra empatía, que muchas veces se define como ponerse en los zapatos de los demás. No obstante, una mejor definición sería comprender cómo se siente la persona en esa situación, porque como ya se mencionó, hay factores individuales que no compartimos. Cada quien tiene su historia de vida, cada quien tiene sus recursos, y una persona jamás va a reaccionar de la misma manera ante una situación como lo haría otra persona. También valdría la pena mencionar estos prejuicios, estos estereotipos, con referencia, por ejemplo, a los hombres. Se tiene mucho esto de el hombre no llora, el hombre no sufre, el hombre no se queja, el hombre es fuerte, el hombre aguanta todo. Y entonces hay que acercarse libres de prejuicios, de estereotipos, de juzgar a las personas. Dos palabras que me golpearon: juzgar y empatía. Yo creo que la acción más tremendamente equivocada sería juzgar a estas personas, porque es tanto como ponerlas peor de lo que se encuentran. Y por el otro extremo, en el otro lado, es la empatía. Es poder vincularse y establecer un nexo que pudiera favorecer un momento de posible rescate, porque rescatar a estas personas no es sencillo. ¿En qué radica la dificultad para esto, compañeros? Psicólogo, por favor, Luis Daniel Rodríguez Becerra. Bueno, ¿en qué radica la dificultad? Como lo mencioné, cada persona tiene su historia de vida, cada persona tiene sus recursos, y tendemos mucho a juzgar desde nuestra perspectiva las situaciones, tendemos mucho a ser severos con los demás. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestras propias herramientas, nosotros tenemos nuestra propia manera de ver las situaciones, y esto se ve determinado en la historia de vida que hemos vivenciado, los recursos que hemos desarrollado. Quizás lo que para una persona es una calamidad, para mí no es algo muy, muy importante. Ahí radica la dificultad. ¿Por qué? Porque podemos hacer una aproximación empática, no obstante, como mencionaban, esto se hace paciente por paciente, y cada paciente es experto en su caso. Cada paciente sabrá cuánto dolor sufre, cuánta desesperanza tiene, en qué siente que tiene problemas, en qué no. Entonces ahí radica la dificultad. Muy cierto. Maestro Andrés Vega Rodríguez, una pregunta. ¿Siempre hay depresión grave en las personas que se suicidan? No necesariamente. Cometer un acto suicida se asocia pues a distintas dificultades de eso que llamamos salud mental. Una depresión severa
sí puede llevar a alguien a cometer un acto suicida, pero tampoco es regla. Hay suicidios por problemas distintos como la esquizofrenia, hay suicidios también que están acompañados a una situación estresante, pues completamente imprevista, como el fallecimiento de un familiar o como una dificultad social importante. Entonces, pues sí, hay casos donde la depresión es notoria, pero pues insisto, no es como mandatorio que esta condición concluya en un acto suicida. Sí, hay un riesgo muy, muy, muy severo, ¿no? Uh-huh. En este tipo de circunstancias. Pero estas personas que pueden incurrir en tal conducta, tomar decisiones de vida, tomar decisiones de un acto, ¿qué tan sesgado está su pensamiento, su realidad, y qué tanto se vincula con la sociedad al estar vivenciando esta dramática situación? Por favor, psicólogo Luis Daniel Rodríguez Becerra. Bueno, en este sentido, la sociedad influye de gran manera, en el sentido de que desde algunas corrientes se nos dice que la sociedad nos determina como tal, es el ambiente en el que crecemos, nos desarrollamos, y aterrizándolo más a México, por ejemplo, en nuestra sociedad mexicana todavía hay un gran estigma en cuanto a la salud mental. Se tiene mucho este estereotipo de el que va por ayuda psicológica, el que va con el psiquiatra está loco, es exclusivo de locos, y la realidad es que no es así. Obviamente, pues la sociedad influye en el sentido de que se nos dice tienes que ser un ser productivo, tienes que consumir ciertas cosas, tienes que aspirar a ciertas cosas, y obviamente pues esto influye en cada persona, pues es el entorno en el que se desarrolla, en el que se desarrolla en su día a día, y esto obviamente determina mucho de este pensamiento suicida. La palabra loco es un término muy peyorativo y la gente está lamentablemente muy familiarizada con este término, lo hacen de un uso cotidiano y son condiciones que en vez de curar perjudican al individuo. Michel Foucault señala que en relación al suicidio es una reacción hacia la sociedad, es tratar de hacer notar a la sociedad, ya no solo nos estamos concretando al individuo, al sujeto, es como un demostrarle a la sociedad una situación patética por la que atraviesa el individuo, es el producto de esta malversación social que vivimos. Nuestra sociedad es muy enferma al respecto para que nos causen los suicidios tan abrumadores de las cifras que nos decía el psicólogo Luis Daniel Rodríguez Becerra. ¿Es tan enferma la sociedad acaso para esto? La sociedad enferma. Ajá. Entonces, si queremos hacer un paralelismo, por ejemplo, Japón es considerado una sociedad altamente productiva, de gente muy exitosa, un gran país, lo vemos en los rankings, pero también están en los rankings de muertes por suicidio, porque justamente el nivel de presión social que se ejerce hacia estos ciudadanos por tener éxito, pues sí, literalmente los está matando. Las fábricas en China tuvieron que parar su producción, me parece, hace como un par de años, debido a que los trabajadores estaban muriéndose en las fábricas. Si hablamos de sociedad mexicana, por supuesto que tenemos toda una serie de factores económicos, sociales. Si en la antigüedad la dificultad con el suicidio era como el sentido de la vida, en este momento es de supervivencia. Entonces, pues es muy fácil criticar y juzgar esto que mencionábamos desde alguien que no experimenta cierto tipo de dificultades y ver cómo otra persona está teniendo un escenario que yo no puedo ubicar realmente y todavía faltarle al respeto diciéndole, oye, yo te entiendo que las cosas son difíciles, ¿cómo me vas a entender? Ahí es donde entra un poco lo que comentaba Daniel de la cuestión de la empatía, que no es, o sea, es muy limitado pensar en esto de los zapatos del otro, sino decir, enfrente de mí tengo un ser humano que está sufriendo. Y redondeando un poco esta cuestión del cómo acercarse a alguien que puede estar en riesgo, es justamente no asumir que lo entiendo, sino preguntarle, ¿cómo te sientes? Vaya, interesante. Yo no interpreto. Mejor que me lo diga directamente la persona a través de la palabra. Por supuesto.
El único experto en sí mismo, pues es uno. ¡Wow! Estoy de acuerdo en eso, me gusta ese aspecto. Vamos a dar un número telefónico a quienes gusten participar, integrándose a este panel con alguna inquietud, alguna pregunta. Este número telefónico es el 5682-2812. Es un problema de salud pública, el suicidio, y en este marco, en esta ocasión, estamos hablando de la prevención del mismo. Esto es en Confesiones y Confusiones. Una pausa, pero no sin antes decir el número telefónico, ya se me estaba olvidando. El número telefónico es 5682-2812. Repito el número telefónico, 5682-2812. Son bienvenidas sus llamadas, sus inquietudes en este programa en vivo de Confesiones y Confusiones. Una pausa y regresamos. Confesiones y Confusiones. Confesiones y Confusiones.